compañero, fraternal saludo. Desde el confinamiento obligatorio he escrito esta línea que la he titulado así: fin de la hegemonía del imperio norteamericano en medio del COVID-19. Antes de la aparición del nuevo coronavirus, Estados Unidos, como potencia imperial, le declaraba a China una guerra comercial, escenario que estuvo al borde de una guerra nuclear a gran escala. Sin embargo, el país del norte, en medio de las amenazas e imposiciones de aranceles a los productos chinos, el gigante asiático le pagaba con la misma moneda. Al final, Estados Unidos terminó doblegado ante el gigante asiático. La pandemia del coronavirus, declarada así por la OMS, coloca un escenario donde Estados Unidos perdió el liderazgo obtenido después de la Segunda Guerra Mundial. China entra a desequilibrar ese mundo de dualidad bipolar concebida en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Rusia hereda lo dejado del bloque comunista y de manera rápida se posesiona como potencia mundial, y el avance de Corea del Norte, Irán, India, Pakistán y Turquía demuestra un escenario de desorden multipolar. La pérdida del liderazgo de Estados Unidos se debe a su política internacional y la fragilidad de su sistema económico, el cual antes de la crisis del COVID-19 ya estaba en decadencia. Asimismo, Estados Unidos, afectado por el COVID-19, no tiene que ofrecer a sus socios para contrarrestar este virus, por no tratarse de una guerra militar. Con una economía paralizada y con el número de contagios más grande del mundo, está con los brazos atados, buscando culpables en medio de la pandemia. Es por ello que acusa a China del origen del virus, igualmente a la OMS por ser un organismo afín a Pekín. Esta crisis mundial no es el mismo escenario una vez terminó la Segunda Guerra Mundial, donde el país del norte fijó en Bretton Woods el nuevo orden mundial. Por su parte, el gigante asiático, con un control eficaz de la propagación del virus, con una economía en marcha en medio de la pandemia y con una diplomacia de respeto a la autodeterminación de los pueblos, afianza su política internacional de cooperación y solidaridad a los países que solicitan ayuda en medio de crisis. Además, China es el mayor colocador de dinero en proyectos en Sudamérica, que ascienden a más de 133.000 millones de dólares. Brasil, Venezuela, Ecuador, Argentina y Bolivia son los países con más dinero recibido de crédito por parte de la banca china. Por otro lado, la Unión Europea se resquebraja con la imposición nuevamente de frontera de los países que la conforman por miedo al contagio del virus. El principio de la solidaridad en que se fundó esta unión se desvanece, y con la salida del Reino Unido de la misma parece el fin de este proyecto. Actualmente no se ve el viejo continente como ejemplo a seguir debido a su política afín a Washington. El coronavirus ha hecho lo que parecía imposible: el hundimiento de la hegemonía norteamericana, quien a través de la amenaza militar quiere imponer un sistema económico que ha dejado desolación, muerte en el mundo. Actualmente no se vislumbra el fin de esta pandemia, teniendo en cuenta que no se ha obtenido la vacuna que mitigue este virus. Hay países que levantan la cuarentena para activar su economía sin haber controlado la expansión del virus, colocando en riesgo la vida. En el marco de la pandemia se han perdido millones de empleos en el mundo. En Sudamérica, muchos países se afianzan a este sistema económico decadente, impulsado por los Estados Unidos. Brasil con Bolsonaro, Ecuador con Moreno y Colombia con Duque son los países que sirven de punta de lanza a los preceptos imperiales en este continente y ceden la soberanía para atacar a Venezuela y a Cuba, países no afín a Estados Unidos. Brasil, Ecuador, Colombia son los países más golpeados por este virus. A pesar de estar en esta situación crítica, no han recibido ayuda alguna por parte del país del norte. Tampoco han solicitado ayuda a Pekín ni a Cuba para mitigar esta pandemia por su lealtad a Washington. Al final de la pandemia tendremos un escenario donde los países afín a Estados Unidos decidirán si se mantiene en el statu quo, defendiendo un sistema económico que ha causado desigualdad más grande en la historia del mundo,
o optan por un sistema económico que privilegie la vida y el bienestar del ser humano.